funciona nuestro audio. Eso no quería probar. Vamos a hacer juntos y ahí probablemente vas a responder de vos mismo, ¿verdad? Esto, repito, esto es el ejemplo que ustedes tienen. Esto no es algo que yo estoy quitando de algo que no vimos en su momento, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer evidentemente es, esto ya voy a llevar a sí mismo este select. Problema con select no creo que tengan, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo rápido esto. Esto es el famoso select que ustedes tienen que armar cuando van a hacer sus consultas de cabecera de detalle o de tablas que no sean cabeceras de detalle. Ahí ya van a utilizar las habilidades que ustedes tengan a nivel de motores de base de datos y a nivel de query SQL. Esto es. Estos son los datos que yo voy a recuperar en teoría para mostrarle al cliente. En este caso necesito la fecha, necesito solamente la observación, el ID del usuario, el nombre del usuario, necesito el código del producto, el nombre del producto y la cantidad del producto. Esos son los datos que yo quiero mostrarles donde mismo, aquí. Código de presupuesto o código de pedido o código de venta no voy a necesitar recuperar porque es el código que yo voy a justamente enviar como filtro. Usuario sí, yo recupero los datos de usuario, recupero el nombre del usuario, si tiene algún tipo de observación también lo voy a recuperar y después ya debería de ir cargándose la grilla con relación a los productos que tenga ese pedido o esa venta o ese presupuesto. Entonces, por ende, está esto. Este es de pedido, que en mi caso debería de pasar a ser ventas. Yo soy muy maniático en este tipo de cosas, no se desesperen. Hay gente que se desespera por eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tengo la cabecera y luego la cabecera asocio con la tabla de usuarios porque yo necesito no solamente el código, sino que necesito también saber la descripción del usuario. Y la descripción del usuario está en la tabla de usuarios, no está en la tabla de pedidos, ¿verdad? Lo mismo hago con detalle. Mi tabla de pedidos asocio con, con su detalle pertinente, asocio su PK contra su DPK. Pero también yo necesito ver todos los productos y no puedo solamente mostrarles la descripción de los productos. Perdón, no puedo solamente mostrarles los códigos, sino que debo de mostrarles la descripción de dichos productos. Por ende también tengo que relacionar la tabla de productos. Pero la tabla de productos no está relacionada con la PK de la cabecera, sino que debe ir relacionado con el detalle. Data pedido es DP, el DP es su alias. Entonces utilizo el DP alias para relacionar DP ID productos contra el alias de la tabla de productos. ¿Se ve así? ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Donde el pedido tenga un valor filtro y donde ese pedido no esté anulado. Esa es más o menos la lógica que ustedes van a hacer siempre cuando hay tablas cabecera de detalle, y evidentemente mientras más tablas tengan relacionadas y más información quieran mostrar, va a crecer el query SQL. Bien, entonces aquí lo que yo tengo que hacer es adaptar a mi necesidad esto. Mi necesidad me dice de que yo tengo una tabla de productos. Esto es aquí. Ventas. En este caso se llama ventas. En vez de pedido es ventas.
Si no están de repente pudiendo seguir, atájenme nomás y pregúntenme. ¿Sí? Acuérdense que la idea es que ustedes aprendan. En vez de pedido va a ventas. Evidentemente esto tiene que ser el alias correspondiente. Usuario, sí, yo tengo usuarios. ID de venta es ID. Este es V. Yo en venta no tengo relacionado a usuario. Entonces esto muere. Era muy básico lo que habíamos hecho en su momento. Por eso no tenemos ni usuario. Tengo ID, fecha y observación. Entonces, fecha, observación. Y esto sí voy a dejarlo así probablemente. Vamos a ver. Ventas tiene que tener un detalle. Ventas tiene que estar relacionado con detalle de venta. Y esto tendría que ser ID venta. Verifico es ID-venta. ID-venta. En el detalle, la cabecera. Y después productos. ID producto. Y mi tabla se llama productos. Productos. Detalle venta. ID producto. Ahí se llama producto. En vez de nombre debe ir producto. Y en vez de cantidad, en mi data es solamente cambio. En vez de P, V. No sé si le pusimos estado, tampoco le pusimos estado a la de venta. Eso fue una equivocación en su momento, ¿verdad? Porque si yo pienso anular en algún momento cabecera de detalle, tengo que tener una columna de estado para controlar justamente si está activo o no. Entonces lo que voy a hacer es voy a agregarle una columna a la tabla de estado. ¿Qué tipo de datos ustedes quieren manejar aquí? Ya depende de cada uno de ustedes. El punto es que manejen la lógica, no. Hay algunos que le usan numérico 0 y 1, otros como yo utilizo booleano, true false. Hay algunos que le ponen ahí cadena, string, entonces le envían anulado así el texto o le envían la A. ¿Sí? No importa eso ya es libertad del alumno o de la persona, ¿verdad? El punto es que sepan controlar nada más eso. Entonces va a ser booleano y por defecto siempre va a ser true. Bueno, ahora sí estado ya tengo. Y ahora lo que tengo que hacer es probar esto. De P. No, acá. Alias. Este es el resultado. No hay ningún error. Me trae 4 registros porque son 4 detalles lo que tengo. ¿Sí? 4 productos asociados a una venta ficticia. Entonces, esto es lo que ustedes primeramente deberían de armar siempre, el query SQL.
armen bien el query SQL, prueben su query SQL, verifiquen todos los datos que tengan que verificar para que después finalmente ustedes puedan decir, ¿yo qué necesito? Para empezarlo necesito tener un array de productos. Entonces, ese array de productos yo ya sé cómo manejarlo a nivel del Java. Va a ser con una lista. Y no va a ser una lista de cadenas, no va a ser una lista de numéricos, no va a ser una lista de cualquier otro tipo de datos, sino que va a ser una lista de productos. Ustedes ya están encapsulando a que esa lista solamente pueda guardar datos de productos. A eso se le llama encapsulación. ¿Sí? Están también evitando cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Por ejemplo, que la lista de productos en algún momento tenga cadenas que no tengan que ver con productos. Si yo a una lista le digo una lista de objetos, una lista object, ¿qué puede almacenar esa lista de objetos? Puede almacenar valor numérico, valor cadena, valor fecha, valor tipo float. Entonces, ahí ustedes mismos pueden estar cometiendo esa equivocación. Entonces lo que ustedes hacen están encapsulando ya de que esa lista solamente tenga que puedan manejar valores de productos. Entonces esto es lo que yo tengo que llevar. Con el query SQL no hay problema, ¿verdad? ¿Sí? Seguramente varias veces ya lo hicieron mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, señores? A modo de ahorrar tiempo, esto que está aquí lo voy a copiar, copio esto y lo llevo al que dice anular ventas, control V, ahí empiezo a hacer las modificaciones. Evidentemente esto no va a ser pedidos, esto va a ser una lista de venta de TO. Yo no tengo pedidos de TO. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Se dan cuenta lo fácil que es ya un ejemplo adaptar a su necesidad? Porque ustedes manejan todo ya esta lógica. Cuando van a manejar esto, cuando ya hablamos de TO, hablamos de DAO, implement, ustedes ya saben ya que todos tienen su DTO, todos tienen su DAO, todos tienen su DAO implement. Entonces, hacen referencia al objeto nomás ya. Yo no voy a manejar, en este caso sí voy a tener una lista de productos. Pero si esto, por ejemplo, era una lista de servicios, ¿qué era lo que yo tendría que haber hecho? Tenía que pasar esa lista de servicios, convertirla a lista de productos. Pero en este caso yo tengo lista de productos casualmente, ¿verdad? Productos de TO necesito. Después lo que tengo que hacer es esto, reemplazar. ¿De dónde voy a traer el query? Del que está testeado de que funciona. Formato. Bien. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nuestra conexión, evidentemente, nosotros usamos conexión BD curso. Después es el mismo.
yo tengo que setearle un valor que va a ser el ID. En vez de un valor constante, debe de estar el parámetro. Realizo el execute query. La lista es una lista de ventas de TO. Entonces el problema que me está generando es el import nada más. Lo mismo en lista de productos. Fecha, ítem, set fecha. Esto va bien. Estos dos, este usuario desaparece. Set observación, ¿cómo le llamamos? Ahí está. Estos serían los dos datos de cabecera. Y estos serían ya los datos del detalle. En vez de set nombre, set producto. La habíamos puesto. ID producto, ID producto. Este que dice producto es el que debería de estar en vez de nombre. Recuerden que no es necesario incluir el alias, ¿sí? Si no les da un error. Y si tienen dos columnas con el mismo término, usen alias nada más aquí y llámenle por el alias. Cantidad, scan. Está. Lista. Ah, mira, puse en anular. En este lo tenía que haber puesto. Pedidos dado implement es el nombre de nuestra clase. Ahí queda. Ese sería el manejo de su cabecera de detalle a nivel del select. ¿Por qué yo tengo que devolver una lista? Cuando yo utilizo el JSON para la serialización de datos, el JSON te recomienda que vos utilices, que todo lo que vos trabajes, que todos los datos que vos utilices no solamente sean clases, sino que cuando vas a recuperar datos sean recuperados en listas. Entonces, para la serialización nosotros le tenemos que enviar una lista de venta, por más que sea una sola venta que tenga n productos. Entonces por eso es que retornamos una lista de venta. Pueden ver eso, ¿verdad? Nosotros no vamos a retornar, en este caso particular, nosotros nos vamos a retornar unas listas de ventas, sino que vamos a retornar una sola venta. Yo le voy a incluir o le voy a pasar, mejor dicho, un parámetro, y ese parámetro va a ser en este caso un número X, un número de factura, un número
del cliente, quiero recuperar la factura de ese cliente, por ejemplo. Entonces voy a recuperar una venta, pero, repito, la serialización espera una lista. Entonces tengo que pasarle una lista. Y es mejor siempre acostumbrarse a trabajar con lista, porque cuando yo quiero usar otro tipo de parámetros, quiero recuperar todas las facturas desde esta fecha a esta fecha. Entonces ahí ya no le voy a estar pasando una sola factura. Ahí le estoy pasando una lista de facturas. Entonces también por ese motivo, en todas las tablas, en todo lo recuperar, siempre yo recupero una lista. No recupero un único objeto. ¿Se entiende eso? Por ese motivo. Entonces, por eso es que lo primero que está aquí es una lista de ventas de TO. Porque lo que yo voy a retornar, recuerden, si está public lista, tenemos que retornar una lista. Si el método dice public boolean, tenemos que retornar un estado. Si el método dice public int, tengo que retornar un valor numérico. En este caso, ¿qué dice? Public lista de venta de TO. Entonces, lo primero que yo hago es preparar una variable que va a ser mi objeto. Después, esta variable lista, ¿qué es lo que va a contener? ¿Qué es lo que va a contener? Va a contener venta de TO. Va a contener el objeto. Lo que estábamos recién hablando es la encapsulación de datos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo publico? Es un objeto de tipo venta de TO. Pero no solamente voy a necesitar la lista de venta y la venta, sino que también voy a necesitar los productos. Por eso es que tengo otra lista aquí, lista de productos. ¿Y qué es lo que contiene esta lista de productos? Para la redundancia, en productos. Entonces, aparte tengo que tener otra variable que sea solamente producto. Por eso es que de repente es medio confuso esto. Preparo el select. Antes de hacer el while, ¿qué es lo que hago? Declaro la lista. Esta lista es la lista de venta. Y el ítem de venta de TO. Vamos a ver qué pasa. Conforme yo vaya recorriendo, aquí le voy a agregar datos de cabecera y le voy a agregar un dato de lista, de detalles. ¿Pero por qué while? Porque pueden haber n detalles, n productos. Entonces, eso es lo que aquí se carga. Cada vez que entra dentro del while, va a haber un new producto de TO. Ese new producto de TO se va a cargar y después este ítem producto se le va a agregar a la lista de productos. Y luego esta lista de productos se le va a setear al método set lista de productos del objeto ítem. El objeto ítem, recuerden, es la venta. La venta va a tener una lista. O va a tener varias listas en este caso. Y al final, este ítem, cuando sale del while, acá termina el while. Aquí inicia, aquí finaliza. Cuando sale del while, este ítem se le agrega a la lista. Y se retorna a esa lista. Voy a volver a explicar sin ningún problema. Yo quiero que se entienda el manejo, porque así trabaja todo lo que sea cabecera de detalle. De esa manera. Punto número 1. Siempre tenemos que acostumbrarnos a devolver listas. Por eso es que en todo lo recuperar ya hay listas. Si ustedes mismos se fijan en sus trabajos, en sus dados, simplemente de los referenciales, por ejemplo, hay algunos que dicen recuperar
Inclusive creo que en algunos llegamos a hacer recuperar según ID, pero igual nomás devuelve una lista. Pero ¿por qué una lista si recuperar según ID en teoría tiene que devolver un dato nomás? ¿Vale? Todos nosotros tratamos de usar listas. Entonces, por eso lo primero que preparamos es una lista de venta, en este caso. Si yo no hubiese tenido una lista de venta y solamente tendría que recuperar el DTO, entonces no iba a estar esa línea que está seleccionada. Iba a estar solamente la de abajo, venta DTO. Pero en este caso no. Yo necesito que sea una lista de venta. Entonces, preparo un objeto que se declara dentro del método. Y este objeto tipo lista, ¿qué es lo que contiene? Contiene un objeto venta DTO. Por eso es que después tengo que crear otro venta DTO, pero como ítem. Uno es la lista y el otro es el objeto. Ese objeto va a ser parte de la lista. ¿Se entiende? Eso cuando le digo ese objeto va a ser parte de la lista. Porque repito, y lo voy a repetir la vez que sea necesaria. Esta lista, ¿qué es lo que contiene? Contiene un objeto de tipo venta de TO. Entonces, si él te pide un objeto de tipo venta de TO, no le podés enviar un valor que no sea el objeto. Por eso es que se le envía ítem. El ítem es de tipo venta de TO. Después, ¿qué hacemos? Lo mismo, la misma lógica es lista de productos. Y si tengo una lista que va a esperar productos, que no le puedo enviar algo que no sea producto. Por eso es que debajo declaro producto. Con eso justifico yo esas dos listas y esos dos objetos. Y después ya es, ¿por qué hago fuera del while el new lista? ¿Y por qué hago dentro del while el new producto de TO? Yo voy a necesitar enviar una sola venta. Una lista que va a contener una venta con varios productos. Entonces, si voy a necesitar enviar una sola lista, evidentemente tengo que meterlo fuera del while. No puedo meter dentro del while, sino las veces que entro en el while me va a generar objetos. Que no necesito objetos de venta en este caso. Necesito una venta y esa venta va a contener n datos. Entonces, por eso es que la lista lo pongo debajo mismo del executive query. Después, esa lista, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener también la lista de productos y va a tener ítem. ¿Por qué nuevamente pongo lista de productos fuera del while? Porque lo que va a duplicar son los productos, no las listas. Los productos son los que se van a empezar a duplicar, perdón, van a empezar a hacer varios productos, no duplicar. Fíjense el select. ¿Qué es lo que devuelve este select? Devuelve una venta y esta venta está compuesta por producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. Entonces, los productos son los que varían. Y esos 4 productos yo los guardo dentro de una lista. Por eso es que la lista de productos está ahí arriba, línea 109. Genero la lista de productos y cada producto, ¿dónde está? Está dentro del while. Lo único que está dentro del while es el producto. Cada vez que entra en el while va a ser un nuevo producto. Se le carga los datos a la lista de productos, que en este caso es ítem producto. Ítem producto es el objeto. Se le carga los datos al objeto, ítem producto, y acá es lista de productos.
punto ADD. Entonces, esta lista de productos que acabo de declarar va a tener su primer producto. Después de este ítem set lista de productos, se le setea ese dato. Continúa el while, hay otro producto. Vuelve la misma luz. Cuando termina el while, ítem que es el objeto principal, se le setea o se le agrega, mejor dicho, a la lista principal, que es la lista de eventos, y se retorna ese dato. No escapa mucho de lo que ustedes me hicieron, solamente que hay ahí que entender por qué trabajamos a nivel de lista. En el caso de que yo quiera devolver varias letras, podría ser pasarle para un juego de lista y retornar toda la fecha y recorrer el formulario y tu lista tendría que meter dentro de tu while nada más. Tendrías que poder devolver una lista de ventas, que es lo que nosotros estamos haciendo. Pero esa lista de ventas no va a contener como resultado una sola lista, sino que vas a tener una lista de listas otra vez. Eso es lo fácil. Que cuando querés hacer eso, trasladas este new array dentro del while. Entonces vos vas a tener varias listas y conforme va a ser así nomás. Esto, ahí tendrías que tener otra lista. Lista principal le vamos a llamar a este. Y esta lista principal es la que va a devolver el conjunto de listas. Entonces, yo esto después lo voy a deshacer todo, ¿verdad? No se preocupe. Entonces, ¿esto dónde tendría que ir? Esto ya tendría que ir y acá lo que tendría que hacerse es lista principal. Esto evidentemente debería de estar metido dentro del while. Y ahí tendría que hacer un cambio. Yo necesito devolver una lista principal, perdón. Sí. Sí. Claro. Sí, o si no le vas a tener siempre vas a tener el resultado de la última lista nomás. Tenés razón. ¿Por qué no voy a encerrar? Así, para empezar tendría que hacer tu declaración. Una lista que va a contener otra lista, ¿sí? Y después tu while evidentemente con lo que dijiste, ¿verdad?
Entonces tu método tendría que devolver esto, no devolver una sola lista. Porque ahí vamos a tener ese conflicto del return. Porque este return solamente devuelve una lista de tipo venta. Y yo necesito que devuelva la lista que va a contener la lista nuevamente. Vamos a deshacer para que no se modifique nuestro ejemplo. Sí, podemos declarar después ahí para que venga ahora. Así debería de ser la declaración al inicio. ¿Qué es lo que yo estoy aquí declarando, señores? Esto es interesante porque es un caso particular, ¿verdad? De que en algún momento puede darse. En este caso, yo estoy devolviendo una lista que va a contener una venta, una sola factura. Pero lo que el compañero plantea es cómo manejar cuando yo necesito realmente que me devuelva la lista, pero que esa lista no esté compuesta de una sola factura, sino que esa lista esté compuesta otra vez por listas, en donde yo tenga desde hasta, y yo tenga toda la lista de todas las facturas. Y eso ya vos lo vas a administrar como vos necesitas. Normalmente si vos querés, esto lo mostrás al cliente. Y después a partir de que el cliente visualiza los datos, elige los datos que necesita, sea para reportes o sea solamente para modo de información en el momento. Entonces, lo siguiente era, esto va a quedar, bueno, el query, probablemente acá tenemos que poner un parámetro, ¿verdad? En vez del ID va a ser desde hasta. ¿Sí? Después va a ser el while y esto habíamos tirado dentro. Se va a crear la lista. Se le va a setear los datos a esta lista. Los datos de productos asociados. Y después este ítem. Dos consultas. Para que pueda, porque estos puntos de corona en el segundo web. No, eso es lo que estoy pensando, si es necesario tener un segundo while. Porque acá lo que nosotros vamos a hacer es igual a la lista principal punto, ya le vas a agregar ya mi lista
No inicialicé. Esto sí tiene que estar antes del while. La lista principal. Así no me quedaría. No hace falta otro while. Se crea la lista, se carga los datos y después esta lista se agrega a esta otra lista. Esto ya está en memoria de esta lista. Después cuando vuelve se va a crear otra lista que va a ser otros datos. Pero el que ya tiene en memoria esta ya no se borra. Es un objeto diferente. Es lo mismo que el producto aquí. Cada vez que entra, él se genera un nuevo producto, pero no es que le reemplaza al que ya existe, sino que le agrega otro registro a esta lista de productos. Y sucede lo mismo con esta lista de ventas. Aquí se genera una lista de venta que va a contener todos estos datos. Y después esa lista se le agrega a la lista principal. Evidentemente esta lista cuando vuelve ya va a ser otra lista aquí, pero esos datos que ya tenía originalmente ya está alojado en la lista principal como un registro más. Va a entrar aquí, va a cargar los datos de la siguiente factura, le va a agregar las veces que sean necesarias. Y después... Pero si no me cobra por cada registro que tú pones, dependiendo de tu consumo de arriba. Vamos a ver. Claro, vos tenés, claro, vos tenés 4 productos asociados a una venta. Sí, no, tenés razón, sí, tenés razón. Tenés razón en ese punto. Entonces lo que tenemos que hacer es tener otra condición nada más. Lo que el compañero, y tiene la razón, dice que si tenemos todo metido en un solo while, lo que va a pasar es que estos son datos asociados a una sola venta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a ser una sola venta, va a ser 4 ventas y cada venta va a tener un solo producto. Y en realidad no es esa la realidad. La realidad es que son 4 productos asociados a una sola venta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, de recuperar el ID de la venta. Entonces, cuando nosotros detectemos que el código de venta es diferente, ahí sí hacer una nueva lista. ¿Se entiende, verdad? Yo voy a tener varias ventas, pero cada venta va a ser diferente el código. Entonces, cuando yo detecto que cambió, entonces ahí sí hago el new de la lista aparte. Esto. Mientras... 2 consultas. ¿Y cuál sería el motivo ahí? Vos lo único que querés es saber dónde inicia y dónde termina los datos de esa venta. Para mí que detectando vos este dato y controlando este dato, nada más acá ya vas a poder hacer esa anidación que vos decís. Vos de alguna manera nomás tenés que decir aquí, mientras que sea diferente,
lo primero que vamos a hacer es a este le tenemos que agregar ID. INT. Con esto recuperas el código de la venta. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar que se esté haciendo cada vez que entra. O sea, este bloque. No, claro, sí, pero que tiene que estar dentro. Algo así debería de ser. No sé si la lógica va a funcionar a la primera, ¿verdad? Normalmente lo ideal sería que en la primera funcione la lógica, ¿verdad? Si no funciona en la primera también, por lo menos ya hay
un camino que seguir, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que plantear aquí es que yo puedo tener en algún momento una lista de ventas. Y como vimos en el resultado del CEDE, una venta está compuesto por N productos. Entonces, mi compañero claramente me dio la instrucción, ¿verdad?, de que si yo solamente dejaba dentro del web, por cada producto iba a generar una nueva venta. Entonces, evidentemente, eso, viendo la razón, no tiene que estar solamente dentro del web. Pero la venta tiene un producto, tiene un código que le identifica, que le hace diferente a la demás venta. Entonces, si yo me fijo en mi select, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Dato común. Yo puedo agarrar dato común fecha, ¿verdad? Pero evidentemente, ¿para qué agarrar la fecha siendo que yo tengo el ID? Entonces, el ID de la venta es el que es común y el que es único por sobre todas las cosas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es detectar cuándo inicia y cuándo finaliza. Entonces, cuando yo detecto eso, ocurre esto. Todos estos datos de productos se le carga a esa venta. Entonces, lo que yo trato de hacer aquí, que si nos sale con esta versión, va a salir con otra. Primero, declarar una variable local que va a ser inicializada con 0, que es el que va a contener en teoría el ID de la venta. La primera vez evidentemente va a entrar porque va a ser 0, pero a partir de la segunda vez ya debería de ser diferente que 0. Pero yo no puedo también hacer que entre cuando es diferente que 0, porque si no vamos a caer en el mismo error. Va a entrar 3 veces. En vez de que entre 4 veces, va a entrar 3 veces. ¿Sí? Porque la primera vez va a entrar, va a hacer toda la operación, pero el ID que tengo que cambiar en algún momento. Y ese ID, ¿qué es lo que hago? Le cambio con esta instrucción. Le digo que cuando termine de cargar todos los datos del producto a la primera venta, el código de la venta le asigne a la variable ID venta. Entonces va a retornar, esta condición ya no se va a cumplir. ¿Sí? Ya no se va a cumplir. Pero si no se cumple, aquí dice que va a entrar otra vez. Y ahí estamos para ver cometiendo la equivocación. En vez de que entre 4 veces va a entrar, bueno, en realidad ahora va a hacer lo mismo, porque la primera vez va a entrar otra vez. Porque la primera vez siempre va a ser 0. Entonces, esto es necesario controlar. Pero también tengo que agregar otra condición. Y esa otra condición es siempre que el ID sea diferente que el valor que está viniendo. Algo por el estilo yo tengo que hacer. Por eso le digo, no sé si estoy, no creo que en la primera salga la versión, pero se dice vulgarmente ya, porque si es la primera vez, va a ser 0. Probando. Tenemos que probarlo. Pero la segunda vez va a ser diferente que 0. Siempre que sea diferente que el que viene. Y esto no va a ser lo mismo que esto. El valor es diferente. Solamente si es 0 o diferente que el valor, o diferente con el valor ID que ya debe de tener esto, sea diferente que el que está viniendo, va a ser unido. Y si no, el producto lo que tengo que quitar de ese ID. Los productos lo que tenemos que repetir. Ese producto sí tiene que hacerse varias veces. Sí. No, y sí, por eso le digo que acá tengo que tocar todavía algo. Esta lista de productos, por ejemplo, no debería estar dentro de este if. Porque si no va a entrar una sola vez.
Porque este if está pensado para que sea una sola vez la factura. Claro. Entonces esta lista de productos debería estar fuera. Fuera. Eh, Creo que al entrar ahí consigo una asignar tu lista a la lista principal. esto le vamos a quitar nomás de aquí. Por eso les digo, la idea está, ¿verdad? Hay que pulirla nomás. Y esto también debería estar afuera. La lista principal tiene que traer primero y después renovar tu segunda lista. Vamos a dejar esta versión en este que está, diría yo, semifuncional. ¿Por qué le digo semifuncional? Porque creo que va a salir, si no sale a la primera, sale a la segunda, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos controlar? Que solamente se haga new de la lista siempre y cuando sea una venta diferente, ¿sí? Entonces, siempre y cuando sea una venta diferente, vamos a hacer un new de la lista y una new de la lista de productos y el new de la venta. Se le va a setear los datos, pero la lista de productos sí va a ser diferente. Por eso es que quitamos del if, el ítem del producto. Quitamos de ese if. Entonces, el ítem del producto sí debe, cada vez que entra dentro del web se tiene que generar diferentes productos. Y conforme se va cargando el producto, se le va agregando a esta lista de productos que previamente ya se tuvo que haber hecho new. Una lista de productos. Y después esta lista de productos se le setea a la lista de productos del ítem. El ítem era el objeto y ese ítem se le setea a la lista aquí. Esa lista se le agrega a la lista principal
volvió aquí, se cumplió esta condición. Si no se cumplió esa condición, salta este if, vuelve a entrar aquí y carga el segundo producto y vuelve a asociar eso a la primera lista. ¿Sí? Vuelve a asociar eso a la primera lista. En realidad todo esto debería de salir de acá. Esa lista tiene que estar ahí, porque ahí no van a completar todavía la lista de asignar la lista principal. ¿No va a completar todavía? La lista completa es la primera lista. Mi primera venta tiene que juntar todo de una vez, o igual yo ya puedo ir insertando. No, y la primera vez que entra, sí o sí va a entrar aquí. La primera vez. Sí, esa es la lista. Sí, la lista, la venta. La venta. Y después se carga todos los datos de esa venta y se le setea ya, se le agrega ya a la lista principal. Por cada registro. No tiene que completar la primera venta y después asignarle a la lista principal. Completar toda la lista Sí. de productos de la primera venta y ahí asignarle, o igual yo ya puedo ir asignándole a la lista principal. No van a hacer lista diferencia entre ellos. No, está bien. Ahí no tenés que poner el y ahí asignarle cuando tu idea de ventas sea distinto a cero y que es distinto a la nueva lista. Y ahí asignarle, porque ahí es cuando cambia la venta. Sí. Sí, cuando cambie nomás yo tengo que agregarle la venta. Híjole, 8:30, ya comimos toda nuestra hora. Los dos tienen que ser distintos. Porque cuando es cero tu ID no es necesario que cargue la lista principal. Pero si sí entra ahí, crea una nueva lista. En el segundo, entonces tu condición tiene que ser distinto a cero y también distinto al valor que tiene. Sí.
que está arriba. Sí. La mejor manera que esto que quede bien claro para todos es probándolo. ¿Sí? Pero va a quedar algo muy parecido a esto. Y ahí también le puedo pegar con Mi lista. ahí ese primer kit, la sentencia que está ahí, así me lo puedes cargar con tiene que ser una lista y esa es la segunda letra. Cargar la primera letra, después así me monta una nueva lista. Puede cargar la segunda. No, y eso en teoría debería de cumplir esta primera condición. Sí, pero lo van a entrar porque no va a ser igual a cero. Vamos a dejar con esta primera versión. Llevas el proyecto así funcional, cargar los datos, probar y después decir si funcionó o no. Ahí lo que te va a funcionar es la última lista de ventas. Y por eso te digo, siempre va a haber algo que tenemos que ir puliendo, ¿verdad? Pero la lógica está. Bueno, en caso de que yo quiera hacer distintos select, ¿cómo funcionaría eso? ¿Cómo yo puedo hacer el tipográfico? Distintos select. Porque yo también por ahí veo que puedo hacer por ese lado. Y cada vez que... ¿Cómo podría pasarle la evidencia al otro select? Sí. Y para empezar, cuando van a... Esta es una pregunta interesante y es una respuesta bastante interesante también la que voy a dar y que les va a servir a todos. Cuando ustedes trabajen con diferentes transacciones a nivel de query, tienen que manejarlo con diferentes prepare statement. No pueden volcar todo sobre un solo prepare statement, porque les va a dar error. Tienen que usar un prepare statement para un select o para un solo insert o para un solo update. Y si quieren hacer otro select cuyo resultado dependa de la ejecución de otro select, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es manejar en result set diferentes y en prepare statement diferentes. Entonces uno de tus parámetros va a ser el result set.get int, por ejemplo, pero va a ser sobre otro result set. Entonces vos tendrías que tener así rs y después rs1, por ejemplo. Son dos variables que van a almacenar diferentes referencias. ¿Sí? Entonces, el rs va a ser tu primer select y va a ser rs.getInt o getString. Recuperas el valor y esa recuperación le pasas el resultado de eso, le pasas como parámetro al siguiente query. Bien. Esto, por más que ahora no le vean utilidad o causó mucha confusión, seguramente en algún momento eso va a ser muy interesante. Y eso queda todo documentado en el video también. Bien, lo que nosotros teníamos que ver el día de hoy, o sea, que lo que ya vinimos diciendo, era reforzar un poquitito lo que era el concepto de la capa visual, ¿sí? Que habíamos conversado en la sesión anterior. Y esa capa visual estaba incluida aquí
Este es el proyecto, vamos a ver recursos, JS y aquí. Ustedes se acuerdan que había prácticamente funciones muy, o sea, a nivel de cantidad no se agregó demasiadas funciones en nuestro JS. Lo que nosotros hicimos fue agregar una función para agregar la fila de pedidos, que era esta la nueva función que nosotros vimos, en la cual usábamos el jQuery. Y después cuando íbamos a preparar el JSON, teníamos que primeramente recorrer el detalle y después ese detalle ir agregándole a una lista de productos que estábamos teniendo aquí, y luego eso le agregamos a la lista de productos. Con estas dos funciones, mejor dicho, nosotros ya podíamos después hacer ya directamente el envío de los datos de cabecera de detalle. Pregunto, ¿pudieron llegar a esto? ¿Tuvieron algún conflicto, algún problema, alguna duda aquí? Sería interesante que lo hagan, que lleguen hasta esto, que recuperen los datos para que podamos hacer funcionar cabecera de detalle, para que ustedes puedan hacer funcionar cabecera de detalle. ¿Sí? La siguiente sesión, la idea es mostrar la parte de acceso. Yo les puedo mostrar eso en una sola sesión. Lo del buscador genérico, como les dije, es solamente un plus que yo les voy a incluir al curso. No es necesario que ustedes saquen buscador genérico. Y si ustedes quieren, vamos a volver a repasar, si da el tiempo, evidentemente, ¿verdad? Vamos a volver a repasar algunos conceptos que ustedes necesiten. Porque recuerden que el próximo viernes tenemos que cerrar esto. Les repito, señores, todo depende de ustedes. A nivel de cabecera de detalle, esto nada más son las dos funciones que nosotros le agregamos. Y eso está todo bien documentado en el video anterior. Pueden recurrir al video anterior y pueden ver eso.